Hoy nos acompañan Alfonso Rollero, estratega en manejo de crisis y comunicación política. Es articulista de Diario El Universo. Sofía Cordero, politóloga, catedrática universitaria y columnista de Diario La Hora. Y completa este panel Fabricio Betancourt, estratega político y de campañas electorales. Es autor del libro Descodificando los zapatos rojos. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. La mañana de hoy vamos a hablar de lo complejo que es soportar una campaña electoral con 17 candidatos presidenciales en donde sus intereses políticos y económicos fácilmente se pueden cobijar entre tantos casilleros y ofertas populistas de campaña. Por eso es importante tener una conversación como la de este domingo para orientar a la ciudadanía sobre cuál puede ser la mejor manera de seguir esta campaña y saber hasta qué punto los candidatos que hoy se saben victoriosos pueden resultar vulnerables. Claudia, comenzamos contigo. La primera lectura política que nos deja la etapa de primarias y fase de alianzas que terminará esta semana es que todas las corrientes políticas que coexisten en el país llegan fragmentadas al inicio de la campaña electoral. Veamos. Han pasado 3 semanas desde que 53 organizaciones de izquierda buscaron alianzas electorales y crear planes de gobierno conjuntos, pero la idea de unidad no prosperó. El correísmo irá solo con el binomio Luisa González-Diego Borja y sus listas de asambleístas. Quizás haya algún acercamiento con Reto, Movimiento de Aquiles Álvarez, que apoya a Eduardo Sánchez. A lo que las izquierdas se comprometieron fue apoyar al candidato que pase a la segunda vuelta y a un pacto ético de no agresión política. Pero esto se rompió luego de que Pedro Granja, precandidato socialista, y Rafael Correa se insultaran públicamente. Centro Democrático también irá por su cuenta con José Serrano. El anticorreísmo tampoco se muestra cohesionado. Henry Cucalón buscará el apoyo de las bases de Fernando Villavicencio, que hace un año era la tercera fuerza política, pero sus vertientes se han separado. Un ejemplo de ello es que Andrea González Nader optó por ser candidata junto a Sociedad Patriótica. El presidente Daniel Noboa, que sí ha logrado crear una plataforma amplia de respaldos electorales, enfrenta a otro tipo de desafíos, que su gestión en estos meses no le quite popularidad. Los apagones, la economía, el desempleo y la inseguridad pueden complicarle la campaña electoral. Si Noboa no resuelve con rapidez, sus contendores lo utilizarán en su contra. Un gran contradictor será el Partido Social Cristiano, que de la mano de Henry Kronfle busca recuperar espacio de la derecha. Pero Jan Topic se sumó a última hora a la carrera electoral, esta vez por suma amenazando a la votación de los socialcristianos y al elector que el año anterior prefirió a Noboa. Carlos, frente a todo este panorama, Ecuador resistirá una campaña con 17 binomios presidenciales. Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa primera lectura. Empezamos, Sofía Cordero, buenos días. A ver, ¿este fraccionamiento que estamos viendo es el resultado de un sistema político fallido o más bien es una estrategia bien pensada desde los actores políticos para pescar a río revuelto? Creo que es una consecuencia de un sistema político que permite y promueve la fragmentación. Eso ya, digamos, se está repitiendo, ¿no?, en todos los análisis y debates. Pero además, yendo más allá, reconociendo que es necesaria una reforma política, pero yendo más allá para analizar nuestro presente, nuestra realidad, creo que es una cultura política de la incapacidad de generar alianzas, generar coaliciones, generar consensos, conversar, ¿no? Entonces, dada esa realidad, los electores, la ciudadanía, nos vemos enfrentados a esta papeleta gigantesca, ¿no?, que se repite una y otra vez en cada elección. Ahí yo creo que lo que debemos hacer, no solo como analistas, sino como el ciudadano común, digamos, que está más o menos cerca de la política, es identificar tendencias. Y aquí creo que hay 3 tendencias claras que se pueden igual ir desagregando, pero que son 3 principales. La una es esta sorpresa o esta arremetida de la izquierda. ¿Y por qué digo arremetida? Yo tengo la sensación de que el correísmo se disgrega por varias candidaturas, ¿sí? Ya. O sea, ¿es una izquierda, cuando hablas de la izquierda con el correísmo o es otra izquierda que no es el correísmo? Es una izquierda que yo en una columna recientemente la titulé "Ya nada les da asco", yo diría "ya nada les da miedo" también. Una izquierda que accede a sentarse junto a su victimario, ¿sí?, el que fue su victimario,
y negociar, conversar. Esa izquierda, que ya no tiene demasiados reparos con el correísmo, está en varias candidaturas y tenemos 2 candidaturas, sobre todo, que representan un correísmo fuerte o radical, que son la de José Serrano y la de, obviamente, la Revolución ¿Puede mencionar Ciudadana. las otras 2 tendencias brevemente? Las otras Primero 2 con Alfonso. tendencias, el gobierno, que Ya. es una tendencia, es decir, el que quiere volver a ser gobierno, continuar en el poder, y la centro derecha, que yo diría que es una alternativa a este clivaje que ya nos Perfecto. domina durante varios años, correísmo, anticorreísmo, y que estaría, para terminar, estaría personificada o representada por Creo, con la candidatura de Cucalón, y, Construye con la candidatura de Cucalón y Creo con la candidatura de Tabaqui. Perfecto. Bien, Alfonso Rollero, entonces, ¿la cultura política es la que faculta esto? Esto yo lo resumo en 3. A mí me gusta desmenuzarlo así. Inmadurez política total, una incapacidad de los políticos de conversar. Ya las alianzas tendrá que llegar, pero conversar para poder tener tal vez un frente común parecería un tema utópico en el Ecuador. La segunda es la fragilidad de los partidos políticos. No hay partidos políticos en Ecuador fuertes, no hay procesos de formación de líderes en los partidos políticos, tanto así que aquellas tal vez normativas, que sería el tercero, la normativa que circunda a los partidos políticos, la Constitución misma, nos permite que cualquiera pueda candidatizarse sin ningún filtro. Y ¿sabes qué, Carlos y Sofía y Fabricio? Ni siquiera tienes que ser afiliado de ese partido para candidatizarse. Entonces uno dice, ¿dónde está el proceso y dónde está la profesión del político? Entonces, si vemos una gran lista de candidatos, lo que vemos probablemente es algunos que tienen alguna profesión en la política y otros que van a inaugurarse en aquella. Y eso es bueno y eso es malo. O a protegerse en aquella. Bueno, y ese es otro segmento que, digamos, podríamos evaluarlo, que eso no debería estar en la política, porque eso es justamente a lo que rehuimos, digamos, aquellos que se quieran solapar ante el escudo de la política para caer bien a los ciudadanos. Pero aquí lo importante va a ser, pienso yo, la labor del ciudadano. Los ciudadanos son aquellos que tenemos que poner el ojo y poder pujar tal vez hacia esa necesaria Pero es frente tremenda común. responsabilidad, Alfonso. Sí, sí, ¿Cómo Carlos. miras una papeleta de 17, no conoces Es que a la no puedes vice y todo eso? diferenciarlos. Es un ruido político, es un escándalo político. Nadie va a poder diferenciar a Juan, de Pedro, de María, de Roberto, porque nadie va a tal vez entender un plan de trabajo. Lo que podrá la gente entender o ver son las caras. Y el más conocido, y ahí vendrá así nuevamente ese tipo de votación que es la que detestamos y que nos ha hecho mucho daño en el Ecuador. Voy a votar por quien conozco, no por el plan. Y el problema del país es nuevamente no tener un plan. Fabricio, pero Fabricio tiene una lectura un poco más que interpreta de diferente manera lo que significa este ramillete de alianzas, es decir, que están para algo, ¿no es cierto? Bueno, hay una de las cosas principales, la excesiva representatividad no significa que nosotros tenemos una democracia en apogeo. Evidentemente, tener 17 candidatos nos hace trasladar a un momento de primarias, pero no es el momento de las primarias, es el momento de la primera vuelta. Y por sí el sistema está mal constituido. Las alianzas apenas te dan unos 13 días después de que han sido inscritos. En otros países puede ser hasta un mes antes. El grave problema de esto es que se presentan varias fuerzas partidistas, ¿sí?, diseminadas y parece que fuera una implosión, lo cual evidentemente no es. Es una forma estratégica de ir captando el voto duro, si esas personas que antes estuvieron con un partido político y ahora se sienten decepcionados, participan en la misma tendencia con esos cuadros que los representan y que en una segunda vuelta aspiran a una tajada de ese pastel. Es decir, voto por alguien que es parecido a una tendencia y que luego regreso en la segunda vuelta, apoyar a alguien al que yo no quiero. Sí, evidentemente. En la primera vuelta ponemos un ejemplo X, Revolución Ciudadana. No va a lograr en la primera vuelta ganar una elección. Entonces, apunta evidentemente a tener varios cuadros, ¿sí?, que evidentemente son de una tendencia y que se van a unir, ¿sí? Pero todos esos cuadros que estuvieron ahí van a empezar a extraer todas esas personas que se desilusionaron del proceso político de la Revolución Ciudadana. Al final van a terminar votando por el partido de izquierda o el partido que se asemeje más a la tendencia de la cual Fabricio, ellos tienen el corazoncito. Más o menos lo que decirlo de decíamos una es, mejor. suponiendo que Revolución Ciudadana pase a segunda vuelta como un escenario. Todas las izquierdas que menciona Sofía que se unen por unirse, van a tener algunos diputados, todos ellos en la segunda vuelta apoyan a ese candidato y en la asamblea hacen un solo bloque legislativo. Esa sería la fórmula. Mira lo que va a pasar.
17 parece que la comunicación se va a disipar. Sí, se va a disipar para todos los que están en la cola después del quinto. Se va a homogenizar todas las propuestas y ese arcoíris que nosotros pensábamos va a terminar en ese grupo, va a terminar en blanco y negro. En cambio, los otros partidos, los primeros 4 y los 2, va a empezar a ir a cada extremo cada partido y en ellos se va a concentrar gran parte del debate político. Alfonso, ¿eso puede entenderlo el ciudadano? ¿Puede tener esa lectura tan fina? No, yo pienso que el ciudadano no entiende aquello. Es más, yo pienso que los mismos políticos no entienden aquello. Tanto así, pues que no se pueden sentar a conversar, que es lo más triste, digamos, aquello. Pero nuevamente a la raíz, ¿no? ¿Y cuál es el problema? El problema no es que los políticos, digamos, tienen esta libertad solamente tienen esta libertad para candidatizarse, sino es que los organismos de control que hiperregulan ciertos otros lugares, no hiperregulan a lo que nos hace daño o lo que nos podría hacer bien, que debería hacer bien, que es la política. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos exigir tener buenos candidatos o buenos partidos políticos si las entes de control no están dispuestos para hacer un control eficiente sobre ello? No puede ser que necesites solamente una cédula para candidatarte, tienes que tener mucho más bagaje para las urgencias del país. Y yo con esto tal vez termino mi comentario. Las urgencias del país son tantas que la responsabilidad de este momento debería llevarnos a todos a un frente común. Parece eso un sueño loco e imposible, pero creo que si mientras más los comentamos y más lo aupamos, es probable que vaya a llegar. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más de Políticamente Correcto. Con este análisis, Ecuador resistirá una campaña con 17 binomios presidenciales. No se desconecte de la señal de Ecuavisa. Hay un hecho a tomar en cuenta para estas elecciones. 3 candidatos que participaron en los comicios anteriores, ubicándose en los primeros lugares, vuelven a la papeleta. Hablamos de Daniel Noboa, Luisa González y Jan Topic, que junto al resto de candidaturas buscan una nueva disputa por los votos. En el mapa electoral de la primera vuelta de agosto de 2023 vemos que el correísmo dominó en las provincias de la costa, 4 de la sierra y 3 de la Amazonía. Daniel Noboa tuvo presencia en Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Loja y Zamora. Construye ganó con el voto villavicencista en Bolívar, Napo, Pastaza y Galápagos. Este mapa cambió en segunda vuelta de octubre del 2023. Noboa ganó la presidencia porque conquistó toda la sierra, las provincias de la Amazonía, excepto Sucumbíos y Orellana, así como Galápagos y El Oro. Pero sobre todo le arrebató Guayaquil y Quito a Luisa González, que en primera vuelta tuvo un estrecho margen de victoria. Esta imagen muestra a un país con 2 fuerzas nacionales, correísmo y noboísmo, aunque la presencia de los otros candidatos puede alterarla. Por ejemplo, Leonidas Issa, líder indígena, tendría influencia en la Sierra Centro y la Amazonía. A Henry Cucalón le interesa conservar las 4 provincias del villavicencismo, pero sobre todo ganar en el norte de Quito y Tungurahua, regiones de alta votación. También querrá un buen desempeño en Guayaquil, su ciudad natal, donde no es ajeno a las bases socialcristianas. Jan Topic, esta vez por suma, querrá partir de la misma votación que le dio un tercer lugar hace un año en toda la costa y también arrebatarle a Noboa su electorado. José Serrano, en cambio, competirá con las bases del correísmo en la costa, porque tiene el apoyo de Centro Democrático y tratará de hacer de Azuay, su provincia, una cantera de votos en donde también figura Iván Saquicela de Democracia Sí. Loja tendrá candidato propio con Juan Iván Cueva. El número inusitado de candidatos guayaquileños hará que a más de Noboa, Topic y Cucalón en esta ciudad compita Henry Kronfle con la poderosa bandera del PSC, más Carlos Rabascal, Francesco Tabaqui, Andrea González Nadar, Víctor Arauz, Eduardo Sánchez, Luis Felipe Tillería y Pedro Granja. En cambio, los votos en Quito quedan abiertos para candidatos como Luisa González, a menos que Noboa haya fidelizado con su electorado. Como vemos, Carlos, este escenario, que hace no mucho pertenecía al correísmo y noboísmo, cambiaría con los binomios de esta extensa papeleta. Continúas. Bien, Fabricio, daría la sensación de que los candidatos que hoy se sienten victoriosos puedan ser extremadamente vulnerables con una sorpresa de cualquiera de estos candidatos que haga mella, que haga fuerza en determinada región del país, por ejemplo. Bueno, una de las cosas que a la vista saltaría es de que
lo que pasó en la anterior campaña electoral no se va a repetir en esta. Todos los procesos, las estrategias y las tácticas cambian y se diversifican, depende del clima político. El clima político, económico, social y también en la parte que nosotros tenemos en el sistema está constituido de una manera que no va a reproducir los mismos resultados. Pero estos candidatos que se nombraron, Jan Topic, Luisa González y el señor, me parece, el tercer candidato que era... Cucalón e Isa. Otro candidato. Bueno, ellos van a tener la recordación. Evidentemente, habían posicionado, en el caso de Topic, un mensaje monotemático, pero no le alcanza ese mensaje. Si la estrategia no cambia, simplemente él puede ser un cuarto o tercer lugar y se va a repetir. Lo de Luisa, evidentemente, ya pudimos analizar de que se trata más bien de una estrategia ya para la segunda vuelta. Los otros candidatos van a tener opciones casi nulas, ¿sí? Y van a ser parte de la decoración de esta campaña. Sofía Cordero, a ver, en la primera vuelta, Noboa logra tener muchos votos porque en gran medida conquista el voto de la sierra centro del país. ¿Qué significa que haya un candidato propio de ahí como Leonidas Issa? ¿Eso le vuelve vulnerable a Noboa? La candidatura de Issa es un poco problemática. ¿Por qué? Por un lado, obedece a Pachacutic y la CONAIE que hasta ahora se trataron de ubicar como una izquierda opuesta, diferente al correísmo. Eso con Issa se termina, porque Issa es simpatizante, colaborador, amigo de sectores correístas. Y lo demostró en el 2019, lo demostró en el 2022 y lo está demostrando ahora con los diferentes acercamientos. Entonces, tenemos una izquierda, se acabó esta izquierda que trataba de ser de alguna manera diferente. ¿No hay un voto duro de Pachacutic y la CONAIE en esas provincias? A eso voy. ¿Qué pasa, no es cierto, con el voto duro del Pachacutic ahora que el Pachacutic coquetea con el correísmo? No sabemos si el voto indígena se va a plegar al Pachacutic, a este nuevo Pachacutic pseudo correísta, o va a optar por otras opciones. El voto indígena ya optó por Guillermo Lasso. ¿Sí? Pero en segunda vuelta. En segunda vuelta, pero no en primera. Entonces es un enigma. Yo no podría decir qué va a pasar, pero ya optó por Guillermo Lasso y optó por Noboa. Una segunda pregunta, Sofía. ¿Noboa logró en este año de gobierno, en estos meses de gobierno, fidelizar con el electorado de Quito? ¿O puede ser que el electorado de Quito también tenga otro candidato que no sea él y pueda o beneficiar al correísmo o a un tercero? Es muy buena tu pregunta porque me lleva a lo que yo quería topar y es, hemos llegado a un punto de inflexión en donde el histórico correísmo, anticorreísmo cambia de carácter. ¿Y por qué? Antes el anticorreísmo, antes de Noboa, el anticorreísmo significaba la opción democrática, el correísmo representaba la opción autoritaria. Con Noboa eso se rompe porque Noboa ha dado grandes muestras y pasos hacia un carácter autoritario. Noboa se muestra capaz de ser tan autoritario de manera distinta con un discurso de la nueva generación, del nuevo Ecuador, etcétera, pero autoritario al fin. ¿Qué quiero decir? Manejar las instituciones, considerarlas, tomarlas para debilitar la democracia, ¿sí? ¿Y eso le beneficia al correísmo? Eso, ¿a qué voy? Eso puede hacer que el voto de Quito, que apostó por Noboa como la opción anticorreísta democrática, ya no le dé el voto. Entonces aquí viene la pregunta, necesitamos una tercera opción, una alternativa que capture ese voto de quienes son anticorreístas, pero ven en el noboísmo lo que nos ha demostrado que es su carácter autoritario. Fabricio, a ver, en esa parte, por ejemplo, yo creo que podemos hacer algunos matices. Hay algo muy evidente, ¿sí? Noboa hizo una jugada que no le favoreció, ¿sí? Tratar de poner ese centro del anticorreísmo y tratar de tomarlo. Pero él no ganó en primera vuelta por el anticorreísmo. Él ganó por un voto joven entre 16 a 25 años mayoritariamente y un voto que es bastante frágil y que se puede inclinar por distintos factores. Entonces yo creo que esa movida más bien la ha ido restando, no sumando. Y evidentemente ahora él va a tratar de capturar eso porque el comportamiento electoral de Noboa ha sido de 4 puntos descendente desde que empezó en el gobierno. Entonces yo creo que ahí ese matiz no le favoreció. Pero Sofi, ahí en ese sentido, ¿Noboa tiene la posibilidad de volver a conectar con este electorado en estos meses o no? Aquí voy. El voto de Quito y el voto joven, yo sí creo que le apostó a Noboa por un anticorreísmo democrático. O sea, el rechazo al correísmo tiene un alto componente de temor y rechazo al autoritarismo.
Pero ¿qué pasa con Noboa? Se está volviendo autoritario, está dando señales, está dando pasos hacia un autoritarismo quizás no igual, un autoritarismo nuevo, un autoritarismo joven. Entonces, yo creo que esa votación cautiva ya no está cautiva y está buscando una alternativa democrática. Alfonso Rollero, desde esta visión institucional que usted plantea, que ha presentado en este primer bloque, ¿hay campo para un candidato en ese sector que identifica a Sofía y sobre todo hay buena cantera de votos ahí o no? Bueno, yo creo que hay que esto verlo como un pole position, es decir, cómo salen los carros, ¿no? Y el primer carro, el que tuviese, digamos, tal vez la posibilidad mayor de crecer es el presidente Noboa porque está ejerciendo poder. Pero a su vez sigue siendo fuerte Noboa. Sí, sigue siendo fuerte, es más, es gobierno y al final del camino pues tiene mucho que pudiese aprovecharlo. Siendo gobierno ya hemos visto otros candidatos presidenciales que repiten candidatura siendo gobierno, digamos, y eso les da una posición favorable. Aunque con los problemas que existen en el país por delante, también es una gran hazaña poder llevarlos a cabo. Entonces tiene una gran misión Daniel Noboa mientras siga siendo presidente, digamos, en camino para ser precandidato. Pero si se ha deteriorado, como dice Sofía. Sí, pero también se pudiese levantar, digamos, también existe la posibilidad. ¿Sí tiene tiempo? Yo pienso que hay tiempo para todo. La política nos da tiempo para todo. Y yo discrepo en eso, Fabricio, un poco. ¿Por qué? Porque siendo gobierno tienes posibilidades enormes de concentrar la atención con esta bifurcación completa que existe, o esta distracción completa de 16 binomios, pues tú ya tienes cómo hacer inclusive algo antes para poder desmarcarte. Acuérdate, cuando existen muchos candidatos, el reconocimiento es aquello que nos va a permitir de una u otra forma, Alfonso, ser más efectivo al voto. Pero si me permites, Carlos, con esto, yo pienso que las propuestas tienen que ir de cara y van a ir de cara a los tres temas que duelen: la seguridad, la parte económica del Ecuador y pienso yo que los servicios públicos. Quien logre atajar estos temas y los logre comunicar bien en estas pequeñas audiencias o grandes audiencias que han sido por lo menos fieles a estos grupos que parecían que buscaban un cambio, yo pienso que ese candidato que entre con esas temáticas a esos grupos que buscaban justamente un cambio y que hoy podrían estar pensándolo si están volviendo al antes, podrían buscar un nuevo candidato ahí y hay varios candidatos que pueden ofrecerlo. Tenemos a Jan Topic que ofrece el tema de seguridad, vamos a ver con qué viene ahora nuevo. Tenemos a Henry Cucalón que ofrece tal vez un gobierno mucho más conservador, ¿no? Entonces, hay oportunidad. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto y además suscribirse al boletín de análisis político Código Rojas. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Alfonso Rollero, ¿quién se llevará el electorado guayaquileño? Partiendo de un análisis, es decir, casi todos los candidatos son de esa ciudad. Sí, bueno, Guayaquil o Guayas vive un problema enorme en cuanto a la violencia. Yo pienso o a la inseguridad. Yo pienso que un candidato, digamos, creo que tenga oportunidad de poner por delante el tema de la seguridad y el tema del empleo, que son dos temas absolutamente esquivos para el guayaquileño, yo pienso que podría, o para el guayacense, pienso que podría tomar un buen partido de aquello. No podemos decir, por ejemplo, que Cucalón tiene su nicho, Topic el suyo, Noboa el suyo, Kronfle el suyo, Rabascal el suyo, es decir... Sí, sin duda hay demasiados candidatos, digamos, de la costa, demasiados candidatos en general, pero creo yo que las condiciones del país actualmente, y sobre todo de la ciudad o de la provincia, digamos, el Ecuador entero, en cuanto a seguridad, en cuanto a falta de empleo, o en cuanto a la inseguridad, yo pienso que cabe aquel mensaje que entre rápido, con una propuesta clara de cómo lo va a hacer el 1, 2, 3, y ahora sí, pues cierto, que eso pueda tener, digamos, esa capacidad digamos, de calar pronto en ese electorado que le urge tener empleo y que le urge tener paz. O sea, ¿usted se siente que esta campaña puede funcionar bien los temas, es decir, los debates, las propuestas? Yo creo que el que llegue primero con los temas, digamos, puestos, si evidentemente naces como un candidato favorecido porque te conocen, digamos, evidentemente puedes llegar primero a plantear una propuesta sobre unas temáticas donde duele. Está muy claro dónde le duele al Ecuador, está muy claro lo que le duele por ciudad, está muy claro que le duele por provincia. Yo creo que la estrategia de los candidatos, más allá de lo que piensa que va a hacer, es lo que creo que deberían hacer. Deberían asentar pronto sus propuestas en los temas que nos duelen y sobre todo en los temas que están a flor de piel por cada provincia, porque si tú somos
un país pequeño, pero que tenemos diferencias. La costa sufre de algunas cosas y la sierra sufre de algunas Sofía otras. Cordero, ¿no hay el riesgo de que a Guayaquil le pase en esta presidencial lo que le ha pasado a Quito en las dos seccionales de los últimos años? Es decir, que terminamos con un rompecabezas en donde el que gana, gana por una nariz. ¿Eso puede pasar con esos candidatos o no tiene nada que ver que todos nazcan en Guayaquil? Yo creo que tiene que ver y claro, es una muestra muy triste de lo que sucede en Quito, que Quito perdió su élite política y su capacidad de generar élites políticas, élites en el sentido no económico, sino justamente de, Todas las élites de política, ¿no? Ajá. Pero sí, yo creo que no solo Guayaquil, o sea, el Ecuador está troceado por 17 binomios. Ya. Y ahí, tomando lo que decía Alfonso, lo grave aquí es que hay dos temas clave, dos temas sensibles, empleo e inseguridad, crimen organizado, etcétera. Todos los candidatos van a querer o van a tener que moverse en ese pequeño margen y ninguno va a poder anular uno de los temas Claro. y quedarse solo con el otro, porque pierde. Entonces, es una carrera por quién es el más Rambo, por decirlo de alguna manera, y quién es el mejor generador de empleo o de riqueza. Entonces, ahí el desafío, y no quisiera estar en el zapato de ninguno de esos, en los pies de ninguno de esos candidatos, es cómo me distingo si es que mi margen de acción es tan pequeño entre dos temas que son Claro. tan graves, Y tan los manidos, dos, ¿no? tan manidos, y no pueden dejar ninguno de los dos temas. ¿Cómo no se pierden? ¿Cómo no perderse y ser todos iguales? ¿Cómo no perderse, Alfonso? Bueno, mira Carlos y Sofía, y estando de acuerdo con aquello, yo creo que en este momento que hablamos de las alianzas y demás, uno pensaría, bueno, pues si hay estos temas tan graves y evidentemente hay que plantearlos como tal, bueno, uno podría pensar que ese sería el espacio común para aquel frente que se necesita entre los políticos, pero como sabemos que el ego puede más y que eso no va a suceder, lo que realmente va a pasar es que tendremos un escándalo, un estruendo electoral, donde todos van a ir a ofrecer, digamos, prácticamente lo mismo, pero yo creo que y pienso que logre desmenuzar los temas que realmente duelen con un buen plan, porque ya no puede ser al garete, es decir, a descubrir, a ver qué va, tiene que ser un tema fácil de explicar y de implementar, porque ya sabemos que las promesas en campaña, cuando se llegan al gobierno, sabemos que se quedaron solo en promesas porque les cuesta, digamos, ponerlas en marcha. Fabricio de Betancourt, usted al principio del programa deslizó la posibilidad de que no exista un triunfo en primera vuelta de ningún candidato. Esa es su lectura, o sea, va a haber una segunda vuelta necesariamente. A ver, al día de hoy esa es La mi tendencia postura. de ley va a haber una segunda vuelta. Y están garantizados los finalistas, que más o menos la gente que dice es Noboa y el correísmo. Los finalistas o esta plancha, esta sábana de candidatos nos puede preparar una sorpresa. Nada está garantizado en política, ni siquiera la Revolución Ciudadana, pero evidentemente es el que mejores números y comportamientos electorales ha tenido en la primera vuelta. Evidentemente el novoísmo ha perdido una gran oportunidad, ha habido un declive y no podemos confundir lo que es credibilidad o aprobación del presidente con intención del voto. Son cosas muy distintas. El uno ronda en un 31% hasta el mes anterior, el otro está en más de un 50%. Ahora hay un abanico de tendencias y evidentemente eso afecta a ser un régimen que prometió ser democrático, a convertirse en un régimen un poco más duro. Lo hace por una cuestión y lo hace evidentemente por una estrategia. El ecuatoriano está acostumbrado a un líder fuerte, un líder autoritario. Y eso es lo que le, ¿sí? eso es lo que le han aplaudido Y a por el Noboa otro por fuera lado, de Lazo, por ejemplo. Ese sí en resuelve. cambio, cogió el nicho del anticorreísmo. Si no llegó, gana un espacio, pero pierde el otro. Ok. Entonces, ha habido una falta de Pero estrategia Fabricio, para llegar a ese fin. estos 15 candidatos por fuera del correísmo y de Noboa, ¿a quién le perjudica más estos candidatos? ¿Al correísmo o a Noboa? Ante la posibilidad de que haya un sorpaso, una sorpresa que te digan, no nos imaginamos que este se metió, como ocurrió con Noboa en las anticipadas. Mira, primero le perjudican a los ciudadanos. ¿sí? Primeramente, falta de atención, el estrés y la carga que tiene el ciudadano, el voto se vuelve así está más la vida ya. emocional. Ajá. Y así será la vida y tendremos esto. Ya. Un dato En el curioso caso es de que la- en el caso de la en este momento papeleta. hemos tenido la mayor cantidad de candidatos desde que volvimos a la democracia Claro. hasta el día de Así hoy. es, 16 tuvimos en el 2000. Pero te digo, y te respondes, ¿a quién le perjudica más? Es al señor Noboa. ¿sí? Sí. Al señor Noboa, evidentemente, las tendencias de derecha ¿sí? se van a unir posiblemente en segunda vuelta. Pero tiene un gran pero el señor Noboa, y un pero que yo estoy seguro que los consultores ya se lo habrán dicho, ¿sí?
tiene ya una gestión que ha realizado, va a hacer una defensa propia de lo que ha hecho, ¿sí? Y va a tener que defender a través de su agenda setting y a través de espirales del silencio, creando mayorías, de que él es la opción de la derecha. Y por otro lado, van a estar los otros candidatos, que él, si pasa a segunda vuelta, va a ser el candidato más débil porque ya tiene un historial en el cual la gestión no le favoreció. Sofía, decía Alfonso que hay tiempo todavía para buscar, por fuera de las alianzas formales, estos grandes consensos. ¿Hay tiempo? ¿El gobierno tiene que hacer eso en función de lo que dice Fabricio? Yo creo que los consensos, las alianzas ya no se dieron obviamente para los binomios, pero yo creo que empiezan enseguida a maquinarse en algunos sectores para la asamblea. Entonces ahí lamentablemente el gobierno ya nos ha demostrado que para hacer alianzas no tiene ningún problema, pero que las alianzas que busca son con el correísmo y con el socialcristianismo. Entonces ahí tenemos una realidad que sería bueno. O lo que es peor, que no hay, no hay un trabajo de acuerdos, sino de cooptación de asambleístas. Es decir, mejor me los traigo para acá. Yo diría, hay cooptación porque ADN ha demostrado cooptar, ¿no? Sacarse asambleístas de todo lado, de Construye sobre todo, de algunos partidos, pero sí, siempre hay la negociación. Y yo creo que ahí no debemos como ciudadanos, y esto como un tema pedagógico también, y los que tenemos voz o podemos generar opinión pública, recordar que pueden haber peleas entre novoísmo y correísmo, pero que siguen aliados en temas de justicia, en temas electorales, en una serie de instituciones del sector público y que sin duda, si no tuvieron problema en cogobernar durante 6 meses, no tendrán problema en cogobernar en el futuro. Alfonso, al presidente Noboa se le hará mucho más difícil administrar la sensación de desesperanza en estos meses. Claro, y yo pienso, sin duda, y al presidente Noboa, y pienso que para ponerle un reto real, el presidente Noboa tiene un problema ya con el tema eléctrico o energético. Sí. Ese va a ser un problema dirimente, pienso yo, en la elección de su camino como precandidato, y yo pienso que si él lo resuelve podría quedar bien parado de cara a una elección. Si no lo resuelve se le cae la estantería. Yo pienso que podría tener bastantes problemas en su candidatura. Pero Carlos, hemos hablado de los candidatos presidenciales, pero nadie puede gobernar solo. La Asamblea Nacional sigue siendo un espacio donde ya hemos visto lo que es capaz de hacer. Es que esos 17 van a traer una asamblea fragmentada. Y nos ponemos a pensar en lo de fondo, porque el ecuatoriano, lastimosamente, a veces los ecuatorianos pensamos en lo superficial, pero en lo de fondo no podemos tener un sistema como está. No puede ser posible que una asamblea ponga contra la pared un gobierno cada vez y cuando y viceversa. Los poderes del Estado deberían estar bien balanceados y la institucionalidad debería ser la norma. Pero Carlos, vamos a tener asambleístas de un curul, de 2 curules. ¿Y qué pasa con esos asambleístas cuando ya a esos yo los llamo los Virgilios Aquiselas, Alfonso. Entonces, Carlos, tendremos entonces una asamblea con mini partiditos, ¿sí? Y con grandes otros partidos que finalmente vamos a ver quiénes se los terminan arranchando, y ahí viene ese canibalismo político que todos queremos estar lejos, y que el ecuatoriano dice, bueno, pues mi problema no es de los políticos, ¿no? 10 segundos porque voy a corte, Fabricio. ¿Esos mini partiditos son peligrosos? Esos mini partiditos crean esas mayorías y son esas mayorías móviles que destruyen básicamente al país. Vamos a una siguiente pausa comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. ¿De qué están hablando los precandidatos? ¿De seguridad, de institucionalidad, de empleo? ¿Cuáles serán sus prioridades para ofrecer un mejor Ecuador en la campaña para las elecciones 2025? Regresamos enseguida con más del análisis. Si bien el país tendrá que lidiar con 17 binomios presidenciales, a varios de los cuales la gente no conoce, su visión de país y propuestas de campaña vemos que podrían encasillarse en 3 temas fundamentales. La seguridad, la posición frente al actual modelo del Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad. De los 17 precandidatos, 4 harán de la seguridad su principal bandera. Víctor Arauz, general de la Policía en servicio pasivo con 36 años de experiencia. Pedro Granja representa al Partido Socialista y asegura ser un jurista experto en criminología. José Serrano, exministro de Justicia y del Interior con Rafael Correa. Y Jan Topic, el candidato que en las pasadas elecciones ofreció mano dura contra el crimen organizado, también habló de tecnoseguridad y de tecnopolítica. 8 precandidatos, en cambio, centran sus propuestas sobre el modelo de Estado. Eduardo Sánchez, de Reto, con un discurso similar al correísmo.
Luis Felipe Tillería propone la venta de las empresas públicas y reducción del tamaño del Estado. Carlos Rabascal, quien siempre plantea el modelo de reactivación productiva y el fortalecimiento del Estado, Jorge Escala, líder de la UNE, y Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, ambos defensores de los subsidios y una visión estatista. Henry Kronfle también tiene visión de achicar el Estado, de bajar tributos, el peso de la deuda y la reactivación productiva. También está Luisa González, quien reivindica la gestión pública de la década correísta, y Daniel Noboa, el actual presidente de la República, que lucha por la reelección con la idea de el nuevo Ecuador. En la visión de la institucionalidad y democracia están 5 precandidatos. Juan Iván Cueva, con su propuesta de un gran diálogo entre políticos e instituciones; Iván Sajicela, ex juez de la Corte Nacional de Justicia; Francesco Tabaqui, ex gobernador del Guayas, cobijado por la visión de Creo sobre un país con división de poderes; Andrea González Nader, bajo la bandera de transparencia en las instituciones y de lucha contra las mafias; y Henry Cucalón, el precandidato que busca posicionarse como la tercera vía entre el novoísmo y el correísmo. Carlos, estos 3 grandes ejes serán preponderantes en la campaña de los próximos meses en un país que será bombardeado por miles de promesas. Continúas. Sofía, ¿cómo logramos que 17 candidatos den toda una tormenta de ideas y cómo el ciudadano puede clasificarlas? Hemos tratado de clasificarlos aquí en 3 áreas, pero ¿cómo vamos a hacer así? Yo creo que el ciudadano podemos, digamos, dar una guía, una pista, ¿no? Identificar 3 tendencias: novoísmo, correísmo y una tercera opción. Pero, ¿qué les caracteriza? Novoísmo y correísmo como proyectos autoritarios, y una tercera opción que debemos buscar como una opción democrática. Ahora, las 3 tendencias, las 3 tendencias oscilan en este margen pequeño de empleo y seguridad, ¿no? Pero ¿cómo llevar adelante las demandas de empleo y seguridad? Con mano dura, ¿no? Quebrantando las instituciones, desgastando más la democracia, o por una vía democrática. Y ahí el ciudadano tiene que mirar bien el discurso, el carácter de los candidatos y ver cuál es la opción democrática entre este autoritarismo que ahora se divide entre novoísmo y correísmo. Fabricio Betancourt, va a haber infoxicación en esta campaña. ¿Qué es, para que nos entienda la gente, de qué se trata, cómo se come y cómo logramos repeler eso que es tan preocupante? La infoxicación es el océano de candidatos que tienen muchísimas propuestas, que ni siquiera los consultores en política van a poder leer los 17 planes de gobiernos con más de 200 o 300 hojas, y que va a significar la no representatividad de toda esta algamaga de candidatos de la ciudadanía. ¿Esto qué va a causar? Que posiblemente tú no puedas invitar a todos los candidatos porque va a demorar 4 meses en entrevistar a todos. Que posiblemente se simplifique de tal manera los mensajes que la política se banalice y tengamos candidatos que ya no hablan y que hacen guiño de ojos y que van por un like. Vamos a tener dificultades en el proceso electoral porque son 17 candidatos de la Asamblea. No beneficia a ninguno de los ecuatorianos. Me refiero a los políticos me refiero. Pero beneficia evidentemente a quien causó esta división de fuerzas, y evidentemente son las 2 primeras fuerzas políticas. Primero sería la Revolución Ciudadana, lo hizo con estrategia, hay que reconocerlo evidentemente, y segundo, la jugada puede beneficiar a cualquiera que logre acceder a la segunda vuelta, que yo no lo veo todavía a un personaje que nos está gobernando, Noboa, lo veo todavía muy seguro después de todo lo que puede pasar en la economía, recesión, en el petróleo, con el ITT, en lo eléctrico, en la falta de gestión, en el desempleo también, y otra serie de elementos que le va a costar, y va a tener que tener una estrategia defensiva y los otros de ataque en contra de un solo candidato, que va a ser el gobierno actual, porque es el que peor la va a pasar en las elecciones. Alfonso Rollero, entonces, ¿cómo lograr administrar lo que usted ha planteado a lo largo de este programa con mucho énfasis, esta discusión institucional de los temas que necesita el país cuando tenemos esa infoxicación? Bueno, mira, Carlos, yo pienso que eso no se lo podemos dejar a los políticos. Eso no les pertenece a ellos, eso le pertenece a la sociedad civil, a las academias, que logremos tener realmente esos 10
planes o de las 10 cosas inamovibles en el Ecuador para que pueda ser respetado por los políticos, porque ya vemos que los políticos nos irrespetan cuando vienen 17, que no terminarán siendo 17, terminarán siendo 10, 12 candidatos, pero es un irrespeto al ciudadano porque finalmente pues uno no podrá entender lo que proponen, ni tampoco podrá votar por lo que proponen, tendrá que votar probablemente por lo que a uno le parece que podría funcionar. Pero Carlos, aquí el problema no son las ideas, porque la lluvia de ideas en las elecciones, que son promesas, que son una lluvia de ideas increíbles, algunas que parecerían que van a hacer que llueva mañana, ¿sí? Cuando llegan al gobierno se hacen agua y terminan no cristalizándose. ¿Por qué? Porque no hay un plan. Claro. Entonces hay que quitarle la posibilidad a los políticos que nos armen un plan y tal vez recargar a la sociedad civil y tal vez eso sea un sueño incumplible. Pero ojalá sea así. Claro, porque Alfonso, ahora hablar de un plan de gobierno hasta puedes en inteligencia artificial diseñarlo uno. Bueno, o sea, y estoy seguro que lo van a usar, estoy seguro que lo van a usar porque no creo que haya tanta sustancia, porque no hay la profesión del político. Entonces, ¿cómo logramos tener ese olfato para decir este es sensato, este es pragmático, este sabe cómo hacer, este tiene experiencia? No sé si ahí, por ejemplo, hasta el propio gobierno puede decir, lo estoy haciendo y debo continuar. Mira, Carlos, esa diferenciación es muy inherente al ciudadano, es muy inherente también a la educación política del ciudadano, y Ecuador creo que tiene tantas urgencias que ya no puede, y vamos a usar un término criollo, ya no puede comer cuento. Sí, ya no hay cómo comer cuento, porque finalmente el tema de la inseguridad no solamente que te prohíbe tener una vida normal, sino que estás preocupado de que realmente puedas perder la vida o tus familiares puedan perder la vida. En el tema del narcotráfico, lo que sucede en nuestro país es terrible, y eso es una lucha que hay que ponerle cara en el tiempo, porque el que dice que va a venir como un salvador a resolverlo todo, es imposible. El salvador ya vino y vendrá otra vez. No existe un salvador político. Y tal vez, Carlos, termino mi idea con esto, para mí, en las candidaturas presidenciales y a la hora de exponer las propuestas, la eficiencia comunicacional para estas audiencias que están asqueadas de la política va a ser supremamente diferenciador. Cómo comunicar en poco tiempo, efectivamente, en los temas que duele, sin dispersarme a temas que tal vez me provoquen confusión. Yo no creo que sea un tema ideológico, yo creo que es un tema de necesidades. ¿Qué necesitas? Aquí te doy. Y Sofía, ¿es posible hacer una buena campaña electoral con ideas, con profundidad, utilizando las nuevas tecnologías? Es decir, no hay que decirle al candidato, no es que nos salga en TikTok, sino que tiene que decirle en TikTok. Sí, justamente la nueva tecnología tiene que ser usada, porque no podemos ir al pasado, no podemos resistirnos al progreso y a todas estas ventajas y herramientas, pero tenemos que usar la tecnología con contenido. Entonces, no solo ser una imagen, ser un muñeco de cartón, ser una cara bonita, ser un cuerpo, un corredor, un runner, ¿no? Sino dar ideas, comunicar ideas de la manera que sea, en el formato que sea, pero contenido. Yo creo que a partir del triunfo de Noboa y desde la campaña de Noboa, la política se vació de contenido. Es decir, y alabamos y consideramos a lo mejor a la mejor opción, aquella que no habla, que no tiene ideas, que no es antinada, que no es Pero en cambio nada. Llegó a la gente porque utilizó bien las herramientas, los espacios, los enfoques. O sea, esto no se le puede discutir a Noboa. Fue misterioso, fue misterioso. Llegó también porque hubo un evento catastrófico que trastocó todo, ¿no? Que nunca lo podemos, no lo hemos evaluado de manera realmente sistemática para ver qué pasó, cómo es que Noboa saltó a la palestra después del asesinato de Fernando Villavicencio. Hay quienes dicen que era una bronca tan encarnizada, ¿no?, entre los opuestos, que esta visión más de no decir nada, justamente de mostrarse tranquilo, le benefició, pero en el gobierno no lo ha beneficiado, no le ha beneficiado, y ya causa desesperación tener un gobierno que no habla, que no comunica, que no da contenidos, y que más bien en esta última etapa, con algunos voceros, se ha vuelto agresivo. Entonces, la manera de hablar sigue sin contenidos, pero sumamente agresiva. Entonces, yo convocaría a aquellas, insisto en esto, aquellas opciones democráticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquellas opciones que no pactan con la mafia, las fuerzas políticas que no representan a la mafia, al narcotráfico, que por favor, o que no cogobiernan con la mafia, que por favor den contenidos, sean imaginativos, se asesoren, pero que den contenidos en estos medios digitales. Fabricio, brevemente, un buen candidato de estos que no aparecen en el primer pelotón, que uno no los logra todavía identificar, ¿con un buen mensaje sí puede descollar? ¿Con una buena estrategia o no hay espacio tampoco para eso? El problema es que este océano de candidatos y la infoxicación va a crear que los contenidos, unos sean relevantes y otros no sean relevantes. Va a crear una espiral de fake news que va
poder ser manipulada desde un extremo, ¿sí? Desde estos candidatos que están arriba y estos candidatos que evidentemente quieren repetir lo que pasó en la anterior vuelta electoral, se van a quedar homogenizados, como van a tener el mismo mensaje. Todos quieren ser Noboa, ¿sí? Pero no van a poder. Y no van a lograrlo y ahí van a desaparecer y sus propuestas no van a poder ser virales. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Fabricio Betancourt, ¿Ecuador podrá resistir una campaña electoral con 17 binomios presidenciales? El voto radica en esa oportunidad de cambiar la historia. Sin embargo, el exceso de candidatos intoxica la democracia y lo único que provoca es que esa parte racional que utilizamos para votar se disipe. Ahora vamos a votar por el miedo, por el odio, por la venganza y la esperanza. Depende de cada ecuatoriano a cuál vamos a tener en la segunda vuelta electoral para poder decidir entre los mejores, porque eso busca la democracia, no el exceso de candidatos. Sofía Cordero. El Ecuador podrá sobrevivir a los 17 candidatos, pero el desafío es que sobreviva la democracia. Y la democracia la podemos salvar eligiendo por fuera del autoritarismo, por fuera de las mafias, buscando una tercera opción en donde la podamos encontrar, que comulgue con la democracia y que entre empleo y seguridad nos dé un mensaje lo más sólido posible, pero sobre todo que se identifique por fuera de las mafias políticas, de los operadores políticos, del crimen organizado y del autoritarismo, ya sea joven, viejo o de cualquier carácter. Alfonso Rollero, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que lo políticamente correcto es que la situación país obliga a grandes esfuerzos, a grandes consensos, a grandes también renuncias por parte de ciertos políticos y renuncias que permitan darle paso a las soluciones del país. Ecuador no solo que va a sobrevivir a los 17 o cuantos binomios se presenten, porque hemos sobrevivido a todo, pero lo que no puede suceder es que vengan a tratar de montar tal vez un escenario de salvación de un político salvador cuando no existe un político que lo pueda hacer todo. Es imposible gobernar solo, es imposible gobernar sin un plan, sin un país donde pueda entenderse que hay razones básicas por las que hay que caminar y caminos donde el ecuatoriano no quiere transitar. Y bien, una vez que la papeleta quede confirmada, los ciudadanos tendrán que interpretarla desde 3 variables. La primera, hasta qué punto esta sensación de fraccionamiento no es otra cosa que la multiplicidad de candidatos y fuerzas políticas que en una segunda vuelta podrían unificarse incluso para tejer luego un pacto político grande y de largo alcance en la próxima asamblea. Una segunda variable tiene que ver con la disputa territorial de todas estas organizaciones, que el día de los comicios pueden darnos más de una sorpresa. Desde ese punto de vista, la posición de los candidatos que ahora se asumen como más fuertes puede ser en realidad bastante vulnerable. Y finalmente, el gravísimo riesgo de sobresaturación informativa que una campaña con tantos candidatos puede generar. Será más difícil saber qué propuestas están mejor elaboradas y cuáles deben desecharse para exigir a los nuevos gobernantes agendas responsables de trabajo. Lo más importante, estimada audiencia, es que todos nosotros lleguemos a diferenciar un sistema político fragmentado como el que aparenta tener el país de lo que peligrosamente podría esconderse detrás de él. Es decir, un relajo bien organizado. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.